Esta mañana vamos a estar en la segunda carta a los Corintios y vamos a estar en el capítulo 5, versículo 11 al 21. El título del sermón de esta mañana es La misión, una respuesta del Evangelio. Sin embargo, quisiera brevemente poner en contexto algunos aspectos de la carta a los Corintios, porque eso nos va a ayudar a tener un mejor entendimiento del texto que vamos a estar meditando en esta mañana. El contexto histórico de esta carta es que nos ayudará a poder tener una comprensión, y después de darnos cuenta de algunos aspectos, tomará aún más sentido lo que Pablo escribe a la iglesia de Corinto, y que obviamente puede ser y será de edificación para nosotros hoy. Pablo funda la iglesia en la ciudad de Corinto y luego regresa a la ciudad de Antioquía, finalizando así su segundo viaje misionero. En el tercer viaje misionero, Pablo regresa a Éfeso y se queda aproximadamente 3 años ahí en la ciudad. Y en ese tiempo llegan mensajeros de la iglesia de Corinto a hacerle diferentes preguntas a Pablo en relación a situaciones que estaban pasando en la iglesia. Y precisamente por eso Pablo escribe la primera carta a los Corintios, para dar respuesta a todas esas inquietudes de situaciones que la iglesia estaba viviendo. La iglesia siguió teniendo dificultades y eso motivó a Pablo a ir a un viaje rápidamente a la ciudad, por lo cual deja de estar en Éfeso y va a Corinto, regresa, y de hecho ese viaje al parecer no fue un viaje tan bueno como Pablo hubiera querido. No se expresa qué pasó, sin embargo se entiende por el contenido en la segunda carta que hubo problemas con algunos miembros de la iglesia de Corinto, personalmente con Pablo. Y de hecho Pablo escribe una carta que es conocida como la carta severa, que no está en el canon bíblico, y esta carta es enviada para exhortar fuertemente, de tal manera que esa exhortación pueda producir arrepentimiento en la iglesia de Corinto. Después de esto, Pablo escribe la segunda carta, la que nosotros conocemos, que sería en realidad la tercera, y esta carta tiene el propósito de expresar la gratitud a Dios por el arrepentimiento y la obediencia que surgió en algunos miembros de la iglesia, producto de la exhortación que Pablo hizo. También les escribe con el propósito de terminar de restaurar las relaciones entre Pablo y algunos miembros de la iglesia. Y también Pablo defiende su ministerio porque habían falsos apóstoles que estaban en Corinto desafiando las enseñanzas y la integridad del ministerio de Pablo. Ese es el contexto en el cual Pablo escribe esta segunda carta. Y vamos a leer la primera parte del texto en esta mañana, así que le pido que me acompañe a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 13. Segunda de Corintios 5, 11, 13. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también le sea a vuestra conciencia, que no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Algo que es importante tener en mente es el versículo justo anterior. Si usted lo puede leer, el versículo 10, está hablando de Pablo, está recordándoles a los miembros de la iglesia de Corinto que todos vamos a rendir cuentas delante del Señor. Es decir, un día todos estaremos frente al Señor rindiendo cuentas de lo que hemos hecho en esta tierra. Y en ese contexto es que Pablo está hablando de que él ejerce su ministerio en el temor del Señor. Es decir, por eso él dice, conociendo pues
o siendo conscientes que vamos a rendir cuentas, en el temor del Señor persuadimos a los hombres. Pablo está hablando de cómo él ejerce su ministerio, y esta porción es precisamente una de las defensas en cuanto a su ministerio, porque la razón que le motiva a Pablo a persuadir a otros hombres con respecto al Evangelio es el temor a Dios. Cuando hablamos de persuadir, esa palabra significa buscar que alguien adopte cierta posición o creencia, en este caso en relación a la fe. Esta misma palabra se ocupa, por ejemplo, cuando los líderes religiosos persuadieron a la gente para que escogieran a Barrabás y no a Jesús para ser liberado. Es decir, es buscar que las personas adopten cierta posición o creencias. Y Pablo está diciendo, lo que me motiva a mí a persuadir a los hombres con respecto al Evangelio es el temor a Dios, es el saber que voy a rendir cuentas. Y por lo tanto, él busca obedecer al Señor porque sabe que está frente a su Señor y que un día rendirá cuentas de su vida, de sus decisiones, de lo que hizo o lo que no hizo. Y eso nos hace tener el primer momento de reflexión en esta mañana. ¿Somos conscientes que un día estaremos frente a Cristo y le rendiremos cuentas de lo que hicimos o de lo que no hicimos que deberíamos de hacer? Cuando podemos tener esa actitud de buscar persuadir a otros de forma insistente, ejercer nuestro llamado de esa misma manera, porque la Biblia en el libro de Hechos relata algo muy interesante en cuanto a la obra que Pablo hizo en la ciudad de Corinto. Y vemos que Hechos 18:4 dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Pablo, estando en la ciudad de Corinto, constantemente, semana a semana, en día de reposo, él iba a las sinagogas para tratar de persuadir a judíos y a griegos. ¿Sabe que en ese contexto aparecen dos personajes que luego en el desarrollo de la historia fueron personas muy usadas por Dios? ¿Usted ha escuchado de Priscila y Aquila? Pues ellos estaban en Corinto y Pablo les predica el evangelio a ellos dos, esos esposos que luego pues obviamente fueron utilizados por el Señor en el desarrollo del plan en la iglesia primitiva. Y el persuadir, Pablo no lo está diciendo en el sentido de las palabras que ocupa. No está hablando de un mensaje elocuente, sino más bien en la actitud. Es decir, de hacerlo con un buen ánimo, de hacerlo con diligencia, de forma persistente y constante. Persuadir es un verbo que indica una acción continua. El temor del Señor es aquello que nos motiva a tener esa actitud. Y debe de ser ánimo para nosotros de proclamar el evangelio de tal forma que busquemos persuadir a las personas, que lo hagamos diligentemente, persistentemente, no de forma descuidada, sino de reverencia delante del Señor, porque vamos a rendir cuentas a Él, y que ese temor nos motive a cumplir nuestra misión. Y en ese contexto Pablo dice de que Dios ha manifestado lo que hay, lo que son, lo que hay en su corazón, y que Él espera que los hermanos también den testimonio de esto, que sea algo notorio para ellos, porque algunos estaban desacreditando el ministerio de Pablo, sus enseñanzas, la forma en que predicaba, y esto también es algo que debe de animarnos, porque seguramente cuando nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, habrá algunas personas que tratarán de desacreditarnos, tratarán de desacreditar su trabajo, tratarán de desacreditar su capacidad en su trabajo, en la universidad, en nuestra propia familia. Recuerde que los hermanos de Jesús dudaron de Jesús, de hecho en algún momento se burlaron de Él. Y Pablo estaba experimentando esto, Pablo estaba experimentando el hecho de aquellos que estaban buscando desacreditarlo.
Pablo quiere darles entonces la oportunidad a los de la iglesia de Corinto a que se gloríen del ministerio que estaba siendo ejercido, no solamente por Pablo, sino por los siervos del Señor, de tal forma que ellos pudieran sentirse orgullosos, en un buen sentido, frente a aquellos que estaban atacándole. Y aquellos que estaban atacando lo hacían por cosas externas. De hecho, ocupa la palabra se glorían, que eso es alardear verbalmente de cosas que tienen que ver con apariencias y no con cosas que realmente son importantes, como son el corazón. Y eso también tiene una aplicación a nuestra vida. Tengamos mucho cuidado de jactarnos en nuestra vida de cosas que no son importantes. El cum que llevamos en la universidad, los títulos universitarios que podamos alcanzar, la posición en el trabajo, un estatus económico, social. Lo que realmente importa delante del Señor es nuestro corazón, algo que Él conoce y Él sabe. Pablo le recuerda esto: servir de corazón es el valor verdadero en nuestra vida cristiana. Y saben que él lo hacía de tal forma que él se exponía a ser ridiculizado, se burlaban de él, pero también él sufrió cosas difíciles, azotes, fue apresado varias veces, naufragó. Y esto lo podría él ser expuesto a que lo criticaran y dijeran que es un fanático religioso o que estaba loco. Y es por eso que él ocupa esta frase, el decir que si para algunos él está loco, pues está loco para Dios, porque todo lo que hace lo hace por el Señor, por temor al Señor. Nosotros estamos expuestos a eso también. Probablemente este mundo nos va a decir que somos locos al procurar ser fiel a nuestro esposo o esposa. Que estamos locos por la integridad de pagar los impuestos como debemos de hacerlo. Que estamos locos por hacer negocios con integridad, aunque eso implique muchas veces dejar pasar oportunidades. Probablemente otros nos dirán que estamos locos en ofrendar al reino de Dios, o perdonar a tu enemigo, o no pagar mal por mal. Todas esas cosas, este mundo probablemente las cataloga como locura. Pero si eso es estar loco, pues estamos locos para el Señor. Y Pablo dice: y cuando actúo cuerdamente es para beneficio de ustedes. Pablo expresa aquí que lo que él hace en su día a día no es para beneficio personal, o lo hace en el temor de Dios para Dios, o lo hace pensando en el beneficio de la iglesia. Hermanos, ¿cuánto nos cuesta a no vivir siendo nuestra motivación, nuestro beneficio personal? El vivir en beneficio del reino de Dios o de la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe de ser la forma en que vivimos. Saben que nosotros nos amamos tanto a nosotros mismos, que para que pudiéramos comprender cómo debo de amar al prójimo, Dios puso el estándar para que nada más lo comprendiéramos, que así como nos amamos a nosotros mismos, de esa manera tenemos que amar a nuestro prójimo. No solo el temor de Dios nos motiva a cumplir nuestra misión, sino también el amor de Dios es un motor para que vivamos para Él. El amor de Cristo nos constriñe a vivir para Él. No sé si le ha pasado que usted ama tanto a una persona que ese amor le motiva a hacer cosas por esa persona. ¿Le ha pasado alguna vez? Normalmente pasa en las relaciones entre los esposos, o también en el amor que uno pueda tener para los hijos o los hijos hacia los padres, que es tan grande el amor que, por ejemplo, para los padres, nuestros hijos vienen a convertirse en un motor para lo que hacemos. Pues el amor de Cristo nos motiva a vivir para Él. Volvamos al capítulo 5, vamos a leer ahora del versículo 14 y versículo 15.
Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este pareciera como un pequeño trabalenguas, ¿verdad? Pero quisiera enfocar en este momento nuestra atención en la primera parte del versículo 14. El amor de Cristo nos constriñe. La palabra constreñir es forzar a una persona a hacer una acción, o restringirle a hacer algo, o motivarlo a hacer algo. El amor que hemos recibido de Cristo, la manifestación de ese amor nos motiva, nos impulsa a ya no vivir para nosotros mismos, sino vivir para Él. ¿Cómo Cristo nos amó? La forma en que Él nos amó es a lo que en la doctrina se conoce la expiación vicaria y sustitutoria. ¿Qué es eso de la expiación vicaria y sustitutoria? Es decir, que Jesús tomó nuestro lugar. Él pagó por nuestros pecados. Él nos sustituyó en representación de nuestros pecados. Él pagó por ellos, como si Él mismo los hubiera cometido. Recuerde que la paga del pecado es muerte, y todos nosotros hemos pecado. De hecho, por eso ahora comenzamos el servicio con una oración en arrepentimiento por perdón de nuestros pecados. Pero esos pecados ya fueron pagados por Cristo en la cruz. Él pagó el precio a través del derramamiento de su sangre. Fue la forma en cómo Él nos libra del pecado, de la muerte. Y hay un intercambio hermoso ahí. Nosotros le entregamos a Cristo nuestros pecados, y Él le entregó su justicia. Su vida sin pecado fue entregada para sustituir una vida de injusta y pecadora como la nuestra. Su resurrección nos dio vida. Por su muerte nosotros podemos morir al pecado, y por su resurrección ahora nosotros tenemos una nueva vida. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y esto nos constriñe, nos impulsa, nos motiva a recordar esta verdad, nos impulsa y nos motiva a que, disfrutando de la muerte y la resurrección de Cristo, ya no vivimos entonces para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ahora nuestra vida ya no es dirigida por el amor egoísta, sino por el amor de Cristo, quien nos amó primero, y por eso podemos amarle a Él. Y ese amor nos constriñe, nos impulsa, nos motiva día a día a ya no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que nos amó de esta manera. El recordar ese amor nos motiva. Por lo tanto, debemos de ver a la cruz cada día para recordar ese amor y ser impulsados entonces a ya no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Yo te hago la pregunta y te invito a que reflexiones si el amor de Cristo hoy en día está constriñendo tu vida. El amor de Cristo te está llevando a ya no vivir para ti mismo. Y esto implica nuestras prioridades, nuestras metas, nuestros anhelos. Nuestro más grande deseo debería de ser vivir para Cristo. Que las metas de Cristo sean nuestras metas, los propósitos de Dios sean nuestros propósitos. ¿O estamos viviendo para nosotros mismos, teniendo nuestra propia escala de prioridades, donde probablemente el trabajo esté primero, o los bienes, o el tener más bienes, el acumular bienes, nuestra familia, o la falsa bondad que podemos expresar en el mundo, alejada de Dios? ¿Dónde está nuestro compromiso? ¿Está con Cristo?
o está con las cosas de este mundo, con nosotros mismos, el trabajo. A mí me asombra ver cómo hoy en día los creyentes, probablemente en otras generaciones se expresaba de otra forma, pero hoy cómo los creyentes están agobiados y abrumados de exceso de trabajo, al punto donde ya no pueden tener una vida conforme a la voluntad de Dios, porque ya no tienen tiempo para su familia, ya no tienen tiempo para descansar, ya no tienen tiempo para su vida espiritual. O el entretenimiento captura nuestra atención. Estamos viviendo para Cristo. Y si tú te haces esta pregunta, hay ciertas preguntas que te ayudan a responder esta pregunta principal. Como por ejemplo, ¿hacia dónde estás dirigiendo el sentido de tu vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Hacia dónde lo estás dirigiendo? ¿Hacia dónde estás dirigiendo tus prioridades? ¿Estás dispuesto a invertir más tiempo y esfuerzo en qué? ¿Dónde están mis más grandes anhelos? ¿Qué ocupa la mayor parte del tiempo mi mente? La respuesta a todas esas preguntas te pueden ayudar a saber si estás viviendo para Cristo o estamos viviendo para nosotros mismos. Si no estamos viviendo para Cristo, mi amada familia, necesitamos mirar a la cruz y recordar lo que significa que Jesús murió y resucitó por nosotros. Tenemos que arrepentirnos delante del Señor y comenzar a vivir para Él. Y Él saca dos conclusiones de esta verdad. Versículos 16 y 17. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Primero, a nadie conocemos ya según la carne, a ningún creyente. Segundo, ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Cuando Pablo expresa que a nadie conocemos según la carne, es ver a las personas de forma superficial, en apariencia externa. Es ver a las personas bajo quienes la sociedad dice que son. Porque ahora las personas son conocidas por cosas como su nivel de educación, su posición económica, su capacidad económica, sus habilidades, su popularidad. Pero el valor de las personas no está en esas cosas. Por lo tanto, los que somos creyentes, a nadie conocemos según la carne, sino el valor de la imagen de Dios en ellos y esa nueva naturaleza, ese nuevo hombre que es conforme a la imagen de aquel que lo creó. Tenemos muchos pecados, cometemos errores, pero ya a nadie conocemos según la carne. El valor de nuestros hermanos, el valor de las personas no está en las cosas pasajeras, vanas de este mundo. Y segundo, ahora en Cristo somos nueva criatura. Es decir, aquel que por fe ha hecho suya la muerte y la resurrección de Cristo y es ahora una nueva criatura. ¿Sabe usted que ese es el significado del bautismo? Los creyentes nos bautizamos porque estamos diciendo que nos identificamos con Jesús en su muerte y su resurrección. Porque ahora estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Y es a esto a lo que precisamente Jesús le dice a Nicodemo. ¿Se recuerdan ustedes el encuentro de Jesús con Nicodemo? Le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo lo toma desde una perspectiva natural y le dice, ¿cómo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre? Y Jesús le dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Ahora somos una nueva criatura.
y las cosas viejas pasaron, y aquí todas han sido nuevas. Imagínese para Pablo lo refrescante de esta verdad. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aquel que él mismo se describía como un blasfemo, perseguidor e injuriador, él tenía la certeza que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva criatura. Todo nuestro pasado ha quedado atrás. Por lo tanto, no debe atormentarnos ese pasado. Nuestros pecados han sido perdonados y somos una nueva criatura. Hemos sido declarados no culpables delante de Dios por cuanto ya alguien pagó por nuestros pecados. Hemos obtenido el perdón. Recuerde que nosotros en otro tiempo éramos insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de nuestras concupiscencias y deleites. Vivíamos en malicia, en envidia, éramos aborrecibles y nos aborrecíamos unos a otros. Pero todas esas cosas pasaron, y aquí tenemos una nueva vida en Cristo. Y el amor del Mesías que se expresó haciendo posible esa verdad es la que nos impulsa día a día a vivir ahora para Él, vivir esa nueva vida en adoración a Dios, habiendo sido reconciliados con Él. Vivimos entonces ahora para Él, en esta nueva vida. Dios tuvo que intervenir y reconciliarnos con Él. Y el creer en ese mensaje de reconciliación, es decir, el Evangelio, hace que una persona pueda cambiar su relación de enemistad a ser hecho hijo de Dios. Y que esa vieja naturaleza, esas cosas viejas que nos hacían esclavos del pecado, ahora ya no estén. Y es por eso que en el versículo 18 y 19 dice lo siguiente: y todo esto, todo lo que ha mencionado antes, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, de quien Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Gloria a Dios por eso. Una respuesta al Evangelio, a esa nueva naturaleza, a ese nuevo nacimiento, será el también recibir un ministerio de parte de Dios, recibir una investidura de parte de Dios, recibir una misión de parte de Dios. Tú tienes un ministerio que cumplir. Cristo te entregó a ti algo que Él hizo para que tú continúes haciéndolo. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Tu llamado es estar al ministerio de alabanza? ¿A servir acomodando personas? ¿A dar la bienvenida? ¿A trabajar con los jóvenes? ¿A involucrarte al ministerio de mujeres? Y en realidad esos ministerios son importantes porque sirven para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero todos nosotros tenemos un ministerio en común. No importa si tú sirves en alabanza, no importa si tú estás en el ministerio de mujeres, estás en el ministerio de acomodar personas, de dar la bienvenida, de integración. O no importa si tú no estás en un ministerio de la iglesia, tú tienes un ministerio, quieras reconocerlo o no. Cristo te ha dado un ministerio que tenemos que cumplir. Jesús estaba en la cruz reconciliando a todos con Dios. La reconciliación es una obra que Dios logró a través de su Hijo Jesucristo. Acompáñeme a leer Romanos. Vamos a salir un momento de 2 de Corintios, téngalo ahí porque vamos a volver. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 5. Versículo 10 y 11.
Pongan mucha atención a estas palabras. Porque si siendo enemigos fuimos, ¿qué dice el texto? Reconciliados con Dios. Ahora, ¿cómo fuimos reconciliados? ¿O a través de qué? Por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿el qué? La reconciliación. Dios nos ha reconciliado con Él por medio de su Hijo a través del Evangelio y la obra de Cristo en la cruz, de la cual se anuncia en el Evangelio, y a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Al escuchar ese Evangelio, hemos sido reconciliados con Dios. Éramos enemigos de Dios, estábamos alejados de Dios. Y la reconciliación significa la restauración de una relación que estaba perjudicada y que ahora es favorable. Esto es obra de Dios. Estábamos enemistados con Dios, pero Dios nos reconcilió consigo mismo a través de la obra de Cristo en la cruz. Cristo logró eso. Ahora nuestra condición es tan favorable delante de Dios que Cristo nos dice: yo logré la reconciliación, ahora te nombro a ti un agente de reconciliación en este mundo. Y es por eso que estamos en este mundo, para ejercer este ministerio que Cristo desarrolló, que Él cumplió la voluntad de Dios ejerciéndolo. Ahora nosotros somos agentes de reconciliación. No sé si nota las palabras en el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. Y hay una doble acción ahí. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué estamos haciendo con nuestro ministerio? Recuerda que Pablo empieza hablando del temor, que es el que le motiva a persuadir a los hombres. ¿Tú sabes que Cristo te entregó, que Dios te entregó este ministerio de la reconciliación? Y Él te va a pedir cuentas de él. Mi amada familia, ¿qué estamos haciendo con nuestro ministerio? Y no es que nosotros mismos hagamos la reconciliación de las personas para con Dios. No es ese nuestro papel, ese papel ya lo cumplió Jesús. La forma en que cumplimos nuestro ministerio de reconciliación es a través del mensaje de reconciliación, proclamándolo a todos los hombres, que es el Evangelio. Lo dice al final del versículo 19. Y nos encargó, ojo, Dios le ha encargado algo. Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ese es nuestro ministerio. Proclamar el Evangelio, la palabra de reconciliación. Versículo 20, en 2 Corintios 5. Así que, debido a que tenemos este ministerio de reconciliación, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria a Dios. No menospreciemos el ministerio que hemos recibido de parte de Dios. Es una gracia. ¿Acaso usted se considera a la altura para ser un representante de Dios? ¿Podemos nosotros realmente expresar al 100% la imagen de Dios?
Podemos representar fielmente al 100% a Dios. Tendremos las capacidades necesarias, porque la palabra embajador, ¿saben qué significa? De hecho, es algo que es una figura que existe en nuestro tiempo. Pero en el tiempo en el que fue escrita esta carta, un embajador era un representante autorizado de un gobernante soberano. ¿Se recuerdan en Efesios 6 que Pablo se presenta a sí mismo como un embajador en cadenas? Somos representantes autorizados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. La forma en que Dios designó que ese mensaje de reconciliación llegara a todos los hombres es a través de todos aquellos que son sus embajadores, la iglesia. Todos nosotros somos embajadores. Así como por fe hemos llegado a recibir esa obra de reconciliación por medio de Cristo, ese don de fe viene junto, escúcheme muy bien, ese don de fe que ahora nos hace parte del cuerpo de Cristo, viene junto con el ministerio, con la obra de reconciliación a través de la comisión de llevar las buenas nuevas de reconciliación a otros. No podemos separarlos. Si nosotros hemos estado viviendo un cristianismo separando todas las bendiciones espirituales que tenemos en Dios, todas las riquezas espirituales que queremos disfrutar en Cristo, sin nuestra conciencia de que eso va unido al ministerio que se nos ha sido dado, hemos estado viendo un cristianismo no bíblico. Yo lo invito a que rápido rebobine su mente en Efesios. ¿Cuántas veces Pablo expresó las verdades y las hermosas bendiciones que tenemos en Cristo? Pero ¿cuántas veces habló del ministerio que tenemos en Cristo también? Y a mí me llama la atención la actitud con la que debemos de hacerlo. Como que si rogásemos en nombre de Dios, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa debe de ser nuestra actitud, como rogar a alguien, como ese joven que está enamorado y le está rogando a la señorita que le haga caso. Y al final, en esta idea, termina Pablo exponiendo este glorioso intercambio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuántos pueden decir amén a esa verdad? ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios por eso? El que no tenía pecado fue tomado como pecador y la ira de Dios cayó sobre él. Esa ira que merecíamos nosotros por nuestra condición, Él cargó nuestros pecados, le dimos nuestros pecados. Imagínense qué intercambio. Yo le doy mis pecados y Él me devuelve su justicia. Qué intercambio tan bondadoso, qué intercambio tan lleno de gracia. Gloria a Dios por nuestro Redentor y Señor Jesucristo. Y nada más a forma de conclusión, recordemos algunas verdades. El temor a Dios que nos haga vivir conscientemente que debemos buscar persuadir a todos los hombres hacia Cristo. Que el amor de Cristo nos constriña, nos impulse de tal manera que ya no queramos vivir para nosotros mismos, sino queramos vivir para nuestro Señor. Que recordemos que fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo, que es una obra que Dios hizo, pero también es una obra que Dios nos da, el ministerio de la reconciliación. Que podamos ver ese ministerio con la importancia como lo aprendimos la semana pasada. El evangelio que lleva vida y no un evangelio falso que lleve muerte. Tenemos la oportunidad de dar vida a otros a través de Cristo. Tenemos la oportunidad de rogar en nombre de Dios para que se reconcilien con Él, porque están enemistados y ellos ni siquiera se han dado cuenta que están enemistados.
comportémonos como embajadores que somos, hablando en nombre de nuestro Señor lo que Él quiere que hablemos, como si Cristo mismo rogara a través de nosotros, reconciliados con Dios. Roguemos a otros en nombre del Mesías, reconciliados con Dios. Mi amada familia, espero que podamos meditar, reflexionar, que una respuesta al Evangelio que recibimos es ejercer ese ministerio que se nos ha sido dado, hermoso ministerio de la reconciliación con Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, te exaltamos. Venimos delante de ti con gozo en adoración, en reverencia, al recordar esa hermosa obra, esa obra llena de gracia, de misericordia, de justicia, donde Jesús murió y resucitó para que ahora nosotros podamos morir a nuestro pecado, morir a nuestros deseos, para que podamos vencer a la muerte, resucitando juntamente con Él. Que el apreciar ese amor tan grande nos impulse y nos motive a vivir para ti. Ha sido tan grande el precio de nuestra libertad, el cual no podemos pagar por nosotros mismos. No hay ninguna obra que pueda pagar el precio que tú pagaste, porque tú nos reconciliaste con el Padre, no simplemente a través de una obra. Tú nos reconciliaste con el Padre llevando una vida justa, entregando tu vida en sacrificio, derramando tu sangre, para que ahora nosotros podamos ser hechos justicia para Dios en ti. Yo te ruego, Señor, que esta iglesia sea una iglesia que tu amor nos constriña día a día, que cada uno de nosotros, nuestro más grande anhelo, nuestro mayor esfuerzo, sea vivir para ti, glorificándote en lo que hacemos, Señor. Y eso incluye el ejercer el ministerio que tú nos has dado, el ministerio de la reconciliación, del cual nosotros somos beneficiarios, pero hubo alguien que trajo ese mensaje de reconciliación. Que no tengamos una actitud arrogante al proclamar tu palabra, tu verdad, sino que sea una actitud como rogando en nombre tuyo, reconciliaos con Dios a todos aquellos que están enemistados contigo. Yo te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos sea un instrumento en tus manos para la reconciliación. Si hay algo que los hombres en este mundo necesitan, la mayor necesidad de reconciliarse contigo. Todo lo demás pasa a un segundo plano. Al estar reconciliados contigo, tenemos plenitud, tenemos gozo. Que cada uno de nosotros seamos agentes de reconciliación. Y si nuestro ministerio ha estado en un segundo plano en nuestra vida, te pedimos perdón en esta mañana. Que en arrepentimiento podamos comenzar a ejercer ese ministerio que tú nos delegaste, sabiendo que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree en tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esa obra hermosa que has hecho en nuestras vidas, pero también por esa obra que tú harás a través de nosotros en la vida de otras personas. Te damos gracias en esta mañana. En adoración, en gratitud, en alabanza a ti hemos orado. Amén.